El resto de septiembre y la mayor parte de octubre, el trío se encontró en un buen ritmo. Hermione pasaba la mayor parte de su tiempo libre estudiando con Augustus y Doloz, aunque Doloz rara vez le hablaba sin la presencia de Augustus. En cada clase, Hermione se aseguraba de empatar o incluso perder por poco contra Ridley como mejor estudiante. Intentaba demostrar conocimiento, pero sin ganarse su ira. La noticia de su mapa de Hogwarts llegó a oídos de Ridley, quien le pidió que le hicieran algunos para los alumnos de primer año de Slytherin. Hermione lo dudaba mucho, pero le hizo algunas copias de un mapa muy básico. Hermione seguía cumpliendo castigos semanales por sus deberes de estudios de la mujer, pero obedeció la petición de Harry y dejó de interrumpir la clase. Harry pasaba la mayor parte del tiempo entrenando Quidditch o ayudando a los de segundo y tercer año en sus duelos. Rosier los exigía tanto como Duor, pero Rosier tenía un carácter mucho más jovial, así que los entrenamientos eran divertidos. A Harry le encantaba ayudar a los más pequeños a practicar hechizos. Le recordaba mucho a su época en el ED. Tenía especial debilidad por los jóvenes Lestrange y Lupin. Se alegraba de haber perdido a propósito contra Doloz para que nadie lo buscara para batirse en duelo y pudiera dedicar más tiempo a ayudar a los más jóvenes. Sin embargo, a Harry le entristecía no poder batirse en duelo con el mayor de los Lestrange. Era difícil acercarse al Lestrange, pero la amistad entre Harry y Abraxas crecía constantemente. Cada semana los enviaban al bosque en busca de Testrals. Aunque hasta entonces solo habían encontrado sus huellas, disfrutaban de la caza juntos. Una vez que superó el hecho de que sus abuelas estaban en su casa, Ron disfrutaba de su tiempo en el pasado. Lucinda y Cedrella disfrutaban constantemente incomodándolo coqueteando con él, pero después de un mes, Ron pudo ignorarlas. Solo le preocupaba que encontraran una nueva forma de incomodarlo. Y al igual que los otros dos viajeros en el tiempo, Ron había tenido suerte al hacerse amigo de solo uno de sus objetivos hasta el momento. Cuando él y Félix no estaban trabajando en la base de su broma de humor, se la pasaban gastando bromas a sus abuelas o a otras casas. Aunque Rosier aceptó una partida de ajedrez durante la fiesta después de las pruebas, aún no habían jugado. Rosier no evitaba activamente a Ron, sí pasaba tiempo con él, explorándole ideas para el entrenamiento y jugando a las cartas con él en la sala común, pero siempre que se mencionaba el ajedrez, Rosier cambiaba de tema. En general, fue un momento muy tranquilo para el trío. Sin embargo, la semana de Halloween puso fin abruptamente a esos tiempos de paz. Y todo comenzó con la primera clase de defensa contra las artes de esa semana. Mientras Hermione se dirigía a defensa contra las artes oscuras, una mano la agarró por la túnica, deteniéndola. Su roce recorrió la mano y vio que Doloz la observaba fijamente. No olvides tu promesa de batirte a duelo conmigo hoy, Grimson. Hermione solo asintió antes de entrar a la habitación y tomar asiento junto a Harry y Ron. ¿Están listos los dos para hoy?, preguntó. Sí. Será divertido ver a todos batirse en duelo, respondió Harry. ¿Tienes idea de contra quién terminarás batiéndote a duelo? No lo sé. Quizás Ron. No me he batiendo en duelo con él desde que llegamos, y creo que alguien se está volviendo perezoso. O quizás alguno de los Black. No he tenido oportunidad de batirlos en el club de duelo y tenía muchas ganas de acertar. Explicó Harry. Ron rió entre dientes ante las palabras de Harry. Tú eres el vago, amigo. Creo que Orión me tiene en la mira hoy. ¡Qué sorpresa, Ron! A nadie le gusta estar todo el día rebosando purpurina, dijo Harry poniendo los ojos en blanco. Espera, creí que estabas haciendo la broma del cabello de humor. Preguntó Hermione confundida. Estamos teniendo problemas para encontrar una manera de retrasar la poción. Hermione pensó un momento antes de decir, ¿has probado a añadir los tallos de astilbe? No creo que interactúen con los demás ingredientes. Lo intentaremos. Gracias, Mione, dijo Ron mientras la profesora Merritou daba comienzo a la clase. Les devolvió los cuestionarios de la semana anterior mientras explicaba su aventura diabólica del día. Esta semana y la próxima nos batiremos en duelo. Serán duelos amistosos. Cualquier hechizo lanzado que intente causar daño permanente o la muerte resultará en la expulsión inmediata de la persona. Esta será la única vez que batiremos a duelo este año en la que podrán elegir a su oponente. Después de esto, los asignaré. La clase estalló en un alboroto con los estudiantes lanzando desafíos. La profesora Merritou intentó controlar la clase, pero los gritos la ahogaron. Furiosa, lanzó un hechizo silenciador masivo. Sonriendo con sorna ante el silencio y las miradas de indigencia de sus alumnos, continuó su explicación.
Ahora que he recuperado su atención, empezaremos con el alumno que obtuvo la puntuación más alta en el examen de la semana pasada y seguiremos con la lista. Si lo eligen, puede aceptar o rechazar la oferta. Solo puede batirse a duelo una vez. Batiremos a duelo hasta que uno de ustedes pierda su varita o ya no pueda lanzar hechizos. ¿Entendido? La clase asintió en silencio. Bien. Señorita Grimson, usted es la primera. Los estudiantes se miraron con distintos ojos mientras Hermione subía al escenario. La mayoría se sorprendió y se ofendió de que alguien venciera a Ridley, su invencible compañero. Otros se alegraron de la derrota. Ridley, como siempre, no mostraba ninguna emoción. Antes de hablar, Hermione se apuntó la garganta con la varita y levantó el hechizo silenciador. La profesora Merrittouch se rió de sí misma por olvidar liberar el hechizo sobre la clase y solucionar el problema. Podría haberles ayudado con el casting no verbal. Quizás lo haga más adelante este año. Ahora, señorita Grimson, ¿quién será su oponente? Merrittouch ignoró las miradas asesinas de los estudiantes. Señor Doloof, por favor, dijo Hermione mientras miraba fijamente a Doloof, sin percatarse de la extraña mirada que le dirigió el profesor. Doloof aceptó con un gesto de la cabeza y subió al escenario para encarar a Hermione. La profesora Merrittouch levantó las protecciones, mientras Hermione y Doloof se saludaban con una reverencia. Cuando la última barrera se activó, los hechizos comenzaron a volar. Ninguno logró impactar hasta que Hermione envió una bandada de pájaros amarillos para distraer a Doloof. Mientras él estaba distraído, ella transformó el escenario bajo sus pies en arenas movedizas. Doloof, al notar que se hundía, desvaneció la arena bajo él, provocando que cayera a través del escenario sin darse cuenta de que la arena lo había reemplazado. Hermione sonrió orgullosa por su victoria, hasta que una llave de pierna la golpeó debajo de ella. Mientras yacía en el suelo, miró confundida a la profesora Merrittouch. Es hasta que uno desarme o incapacite al otro, no si uno es arrojado bajo el escenario. El duelo sigue. Hermione, avergonzada por su paso en falso, volvió su atención al escenario. Sin saber dónde estaba Doloof, decidió rodar sigilosamente desde su sitio. Una buena jugada, porque un instante después, la luz roja de un Expelliarmus surgió del suelo donde yacía. Hermione deshizo rápidamente el hechizo de su pierna y se incorporó, creando un escudo bajo sus pies. Luego lanzó una maldición no verbal balbuceante hacia la zona donde escuchó a Doloof por última vez. Maldita sea, ¿cuál es el contrahechizo para esto? Hermione sonrió mientras Doloof continuaba balbuceando. Desapareció la plataforma sobre Doloof y le lanzó un Expelliarmus. El hechizo rojo rebotó en una pared invisible. Un escudo no verbal. Hermione quedó impresionada. Doloof salió del agujero mientras lanzaba un hechizo de aguijón. Hermione esquivó el hechizo de represalia para golpear de nuevo su escudo. Sin darle tiempo a responder, alternó entre bombarda y Expelliarmus con la intención de debilitar el escudo y desarmar a Doloof. Sin embargo, empezó a cansarse y sus hechizos empezaron a retrasarse, lo que le dio una oportunidad a Doloof y la atacó con el conjuro de retroceso. Hermione voló hacia atrás y aterrizó con un golpe sordo, haciendo que su varita se le cayera. Doloof invocó la varita de Bit y la profesora Merrittouch declaró el final del duelo, con Doloof como vencedor. 5 puntos para la señorita Grimson por usar la transfiguración durante un duelo. La mayoría de los magos olvidan que pueden usar otros hechizos además de conjuros y maleficios. Y 5 puntos para el señor Doloof por lanzar un escudo no verbal. Ojalá que para fin de año todos los hechizos que lancen sean no verbales, dijo la profesora Merrittouch mientras lanzaba hechizos de detección a Hermione y Doloof. Al no encontrarles ningún problema, los envió de vuelta a sus asientos. Luego llamó a Ridley, quien eligió a Orion Black para batirse a duelo. Black miró el escenario, sin saber dónde pararse, ya que estaba lleno de agujeros en su extremo. Profesor del escenario. La profesora Merrittouch suspiró mientras empezaba a reconstruir el escenario. De ahora en adelante, no se puede alterar el escenario. No tenemos tiempo para que lo arregle entre cada partido. El duelo entre Ridley y Black fue muy desigual. Ridley tomó el control desde el principio y no lo cedió ni una sola vez. Cada hechizo que lanzaba Ridley parecía estar hecho para burlarse de Black. Cantis. Tarantallegra. Calvorio. Cualquier cosa que Ridley pudiera lanzar para dejar a Black en ridículo. Cuando pareció que Ridley había tenido suficiente, lanzó una maldición de cuerpo completo a Black. Se acercó al mago congelado y le arrebató la varita de la mano, poniendo fin al duelo.
Orión parecía muy asustado de Ridley al final del duelo, pero cuando se giró hacia Harry, su mirada estaba llena de rabia. Harry no entendía por qué la ira de Orión se dirigía a él. Los duelos que precedieron al de Ridley fueron muy suaves. Un nervioso Augustus y un desinteresado Abraxas tuvieron una lucha lenta que terminó en victoria para Abraxas cuando Augustus lanzó su varita mientras lanzaba hechizos. Harry y Ron se enfrentaron. Para el resto de la clase, fue emocionante, pero Hermione sabía que estaban bromeando. Félix había causado confusión para su oponente y la clase con su inclusión de dispositivos de broma. Gump y Mackintosh mostraron una amplia gama de hechizos, pero el entrenamiento de Gump en los duelos de Slytherin le dio una ventaja. Una Ravenclaw nacida de Muggles se mantuvo firme, pero finalmente cayó ante la ferocidad de Walburga Black. Para Hermione fue interesante ver una amplia variedad de estilos de duelo que no estaban influenciados por su entrenamiento de Ed. Al terminar la clase, Hermione y Ron salieron juntos a clase de aritmancia. Estaban analizando los duelos cuando Dolores, Ridley y Augustus los interrumpieron. «Ustedes dos se baten a duelo brillantemente», exclamó Augustus. «Nunca esperé que te batieras a duelo tan bien, Hermione». Dolores, sintiendo que su amigo estaba metiendo la pata, golpeó la espalda de Rookwood y lo fulminó con la mirada. Quiero decir. Antonin puede batir a la mayoría de los de sexto y séptimo año, y tú lo igualaste fácilmente». Augustus sonrió tímidamente. «Señor Watson, supongo que, por su duelo con el señor Powers, está al mismo nivel que Hermione. Debió de tener un profesor excelente». «Sí», respondió Ron. Hizo una breve pausa, intentando formular la pregunta que quería hacer. «Señor Ridley, después de verlo hoy, ¿puedo batirme en duelo con usted de nuevo la próxima vez que tengamos el club de duelo? Creo que tengo algunas ideas para luchar mejor contra usted». Ridley rozó a Ron mientras pensaba en su pregunta. «¿Mejor peleas o me ganas?» Los ojos de Ron se abrieron de par en par ante la mirada amenazante de Ridley. No creo ser lo suficientemente bueno para vencerte todavía. Pero estoy seguro de que puedo darte una mejor pelea que la última vez. Si puedes hacer eso, espero con ansias nuestro próximo duelo». Ridley se volvió hacia Hermione. «Tú y el señor Powers también serían un rival interesante. Espero que podamos batirnos en duelo algún día». «Lo mismo digo, solo que primero tengo que aumentar mi resistencia», dijo Hermione con tensión. De verdad quería evitar batirse en duelo con Ridley. «Ve con Antonin». «Va todos los días», ofreció Rookwood. «¿Qué?», intervinieron Hermione y Dolores, pero por razones completamente distintas. A Hermione no le gustaba correr, y a Dolores no le gustaba que lo ofrecieran como voluntario. «Correr aumentará tu resistencia». «Sí, Hermione. Ya que no volarás para aumentar tu resistencia, deberías salir a correr. Y sé que Helio se sentiría mucho mejor si no corrieras sola», dijo Ron con una sonrisa burlona, sabiendo que Hermione no rechazaría otra oportunidad de hacerse amiga de Dolores. Hermione suspiró derrotada. «Si el señor Dolores está de acuerdo, lo haré. Papá. Nos vemos mañana a las 6, afuera del gran salón». Tristán observó a Watson entrar en la sala común. Había estado observando al estudiante de intercambio desde que Tom le ordenó que pusiera a prueba sus habilidades ajedrecísticas la semana pasada. Los caballeros necesitaban urgentemente un estratega. El más cercano era él mismo, y si tenía mucho tiempo para prepararse o podía operar con una serie de pequeños movimientos definidos. Como el ajedrez. Tristán era un prodigio del ajedrez. Había participado en competiciones nacionales e internacionales y solía quedar clasificado. Sin embargo, Tristán sabía que la estrategia ajedrecística no siempre se aplicaba a la vida real. Los caballeros necesitaban a alguien que pudiera planificar rápidamente con poca información. Por eso Tristán había planeado, paso 1. Desafía al oponente a una partida de ajedrez y luego espera hasta que comience a perder la paciencia. Y durante los últimos días, el pelirrojo parecía estar a punto de arrancarse el pelo cuando Tristán le negaba una partida de ajedrez. Paso 2. Juega realmente al ajedrez. «Oye, Watson. Creo que es hora de demostrar que eres un auténtico Slytherin». Tristán rió al ver la ceja arqueada de Watson. «Ajedrez mágico, amigo. Ya era hora. Llevo esperando desde las pruebas. Hacía siglos que no tenía un desafío decente». «Eso sí eres un desafío decente», bromeó Watson. Tristán sonrió con sorna ante el pavoneo de Watson. Luego extendió los puños. «Elige tu color». Watson señaló la mano izquierda y Tristán abrió el puño, revelando un peón negro. Watson iría segundo. «Bien.
Demostrará lo bien que puede reaccionar ante las situaciones en lugar de tomar la iniciativa, pensó Tristán. Movió su peón a E4 para iniciar el gambito Evans. La cuestión era si Watson aceptaba el gambito y perdía su dama en 5 movimientos, pero obtenía la ventaja si jugaba correctamente. O Watson podía declinar, conservar su dama, pero Tristán tendría ventaja de tablero. Watson movió su peón para enfrentarse al de Tristán. El gambito Evans fue aceptado. Jugada tras jugada, Tristán veía cómo la paciencia de Watson se agotaba con cada jugada en la que era burlado. Justo antes de tomar la reina de Watson, Tristán se detuvo. Era hora de comenzar la verdadera prueba. Paso 3. Una vez que el oponente se haya puesto nervioso por la espera y haya comenzado a perder, introduzca el juego real. Entonces, eres lo suficientemente bueno como para conocer mi oportunidad y lo suficientemente inteligente como para aceptarla. ¿Qué te parece si hacemos esto más interesante? ¿Interesante en qué sentido?, preguntó Watson. Cada pieza que capturo, respondes mi pregunta con sinceridad y viceversa. Tristán observó a Watson intentar procesar el nuevo giro. Se reía por dentro. Cada emoción y pensamiento de Watson se reflejaba fácilmente en su rostro. Probablemente ni siquiera necesitaba el hechizo para saber si Watson mentía. ¡Ay, Merlin! Este chico iba a ser devorado vivo en la guarida de las serpientes. Sin embargo, Watson finalmente se lo demostró mentalmente al Slytherin cuando le preguntó: ¿cómo sabré que dices la verdad? Tristán sacó su varita y lanzó un hechizo sobre él y sobre Watson. El juego estaba bajo los pies. Paso 4. Recopilar información antes de que el oponente descubra el defecto del hechizo. El alfil de Tristán destrozó la reina de Watson y la primera pregunta fue: ¿qué broma están planeando tú y Félix para el viernes? Dando a todos en el desayuno una poción capilar que hace que su cabello cambie de color según sus emociones. Un aura verde claro lo envolvió. Ron decía la verdad. El hechizo no tenía coacción. Se iluminaba en verde si decía la verdad o en rojo si mentía. Sin embargo, el hechizo solo funcionaba si todos los participantes tenían sangre Rosier. Tristán tomó una torre y preguntó: si eres estadounidense, ¿por qué elegiste Hogwarts en lugar de Ilvermorny? La madre de Harry estudió en Hogwarts y queríamos que tuviera una conexión con ella. Además, nuestro tutor es inglés. A Tristán le pareció lógico. Powers parecía ser el líder del trío de transferidos. Watson y la chica parecían más complacientes con los deseos de Powers. Cuando Watson finalmente tomó una de sus piezas, un peón, hizo una pregunta sencilla: ¿cuántos hermanos tienes? Tristán se iluminó de verde. 4 hermanas, ningún hermano. Tristán cuestionó a Watson su opinión sobre los muggles. Aunque el hechizo de la verdad no revelaba si Watson decía la verdad, su rostro reflejaba una profunda sinceridad. El mago lo miró fijamente a los ojos y no parpadeó al responder. Me dan pena por no tener magia. Pero son tan creativos. Es impresionante todo lo que logran sin magia. Interesante respuesta, pensó Tristán. Aunque no parecía haber odio, no sentía ningún cariño por ellos. Tristán sabía que Tom podría usar esa respuesta y convencer a Watson de su causa. Cuando el jaque mate se acercaba y solo quedaban unas pocas piezas para cada bando, Tristán decidió que era hora de poner a prueba la capacidad de Watson para analizar nueva información. Cuando Watson le preguntó sobre sus aspiraciones profesionales, ampliamente conocidas en la casa, Tristán mintió. Su aura se tornó verde. Sin embargo, Watson no dijo nada sobre la obvia mentira ni el fallo del hechizo. Simplemente continuó respondiendo a cada pregunta con la verdad. Cuando Tristán acorraló al rey de Watson, suspiró con tristeza. Tras observar a Watson en el entrenamiento, albergaba grandes esperanzas de que Watson fuera hábil para planificar con rapidez. La forma en que organizó a su equipo, compensando la falta de habilidad de Powers como cazador con la locura de Lucretia y la hazaña de Field, fue impresionante. Sin embargo, Watson falló la prueba. Le permitió a Watson la oportunidad de hacer cualquier pregunta, y Watson lo mantuvo simple. Tristán obtuvo más información que Watson. Rayos. Watson podría haber mentido, y Tristán nunca lo habría sabido. El hechizo de la verdad Rosier solo funcionaba cuando ambos participantes eran Rosiers. Y su oponente ni siquiera intentó probar los límites del hechizo. Su rostro fue honesto todo el tiempo. Aunque Tristán tuvo que reconocerle a Watson una buena partida de ajedrez. Nadie más que Tom lo había hecho pensar durante el ajedrez. Puede que tuviera un compañero de ajedrez de ventaja, pero los caballos seguían sin un estratega. Decepcionante. Fue todo lo que dijo Tristán antes de dejar a Watson mirando un rey caído sobre el tablero.
Ron aterrizó en el suelo, exhausto de volar. Esperaba que volar calmara su ira consigo mismo por haber perdido contra Rosier. Ron no había perdido una partida de ajedrez desde que McGonagall lo retó en tercer año, cuando descubrió que Ron le había ganado el juego en primer año. Aunque Ron sabía que había entrado en la partida con una confianza excesiva en sus habilidades, lo que lo llevó a realizar algunas jugadas arrogantes, no cometió muchos errores que pudiera haber corregido. El problema era que Rosier era un verdadero prodigio del ajedrez. La había fastidiado a lo grande, pero ahora Ron tenía que averiguar cómo proceder. Mientras planeaba, Ron sintió que el atlas de aventuras se calentaba. Sacó el mapa de su bolsillo trasero y susurró: recalco sinceramente que estoy listo para hacer el bien. Un mapa de Hogwarts empezó a llenar el atlas de aventuras. Hermione había hecho un trabajo maravilloso recreando el mapa de los merodeadores. Logró descubrir cómo etiquetar a los animagos y añadió todos los sufijos. Cada vez que alguien desaparecía del mapa mientras estaba en el séptimo piso, su nombre aparecía en un círculo con la etiqueta Sala de los Menesteres. Hermione hizo lo mismo con la Cámara de los Secretos. Incluso logró rastrear los cambios en las escaleras y predecir sus movimientos. Sin embargo, la función favorita de Ron del mapa era el chat. Ron tocó la pluma en la esquina del mapa con su varita y el mapa fue reemplazado por el mensaje que Hermione envió. Claus. La poción de descomposición está lista. Tenemos que hacerla la semana que viene antes de que caduque. Spops. Creo que Pronxlet y yo estamos libres el jueves por la tarde. Claus. Por mí no hay problema. Podemos ir justo antes del toque de queda. Pronxlet. Me aseguraré de tener los gallos. La operación destierro del basilisco está en camino. Spops. ¿Por qué dejamos que le ponga nombre a las cosas? Pronxlet. Oye, destierro del basilisco es un buen nombre. Claus. Suenas como Lockhart. Spops. ¿De verdad suena bien Spops y Claus? Pronxlet. Retira lo dicho, Claus. Podemos dejar que Spops le ponga nombre a lo siguiente. Claus. No, probablemente esté relacionado con el Quidditch. Ron se rió en voz baja mientras limpiaba el mapa susurrando. Caos concluido. Harry se quedó observando a los de segundo año practicar la puntería. Al principio del año, la mayoría fallaba y ahora acertaban cerca del centro. Pero la mayor mejora la protagonizaron Rodney y Lial. Ambos acertaban en el centro y se alejaban más que los demás estudiantes. Mientras le mostraba a otro de segundo año las indicaciones correctas de la varita para el Expelliarmus, una voz se aclaró tras él. Los de segundo año están empezando a destacar. Creo que pueden prescindir de una noche de tus clases. Tú y yo vamos a batirnos en duelo esta noche, añadió el mayor de los Lestrange. Harry asintió con entusiasmo y siguió al estudiante mayor hasta una tarima abierta. Su mente repasaba rápidamente todo lo que Abraxas había mencionado en su diario sobre el duelo de Lestrange. Lestrange prefería los hechizos destructivos. Bombarda y Confringo se mencionaban con frecuencia. Harry echó los hombros hacia atrás y plantó los pies con firmeza, sabiendo que tendría que sufrir el impacto de los poderosos hechizos al impactar su escudo. Mañana estaría dolorido. En cuanto recibieron la señal de salida, un Expelliarmus salió de la varita de Harry y golpeó el escudo del Lestrange. Lestrange respondió con una serie de bombardas. El escudo de Harry resistió, pero la fuerza lo empujó hacia atrás, contra la cornisa. Lestrange no se detenía entre conjuros, y Harry sabía que tenía que hacer algo extremo. Rápidamente dejó caer el escudo y se arrojó a un lado mientras lanzaba un aturdidor. Su puntería fue un poco desviada y solo golpeó al Lestrange en el hombro. Y desafortunadamente para Harry, fue el hombro no dominante del Lestrange. Y en lugar de quedar inmovilizado, Lestrange solo se detuvo un momento. Con una sonrisa burlona, Lestrange lanzó un Expelliarmus a Harry. Harry solo pudo reír para sí mismo al ser derrotado con su movimiento característico. Mientras Lestrange le devolvía la varita a Harry, dijo: deberías haber estado entrenando con los de segundo. Tu puntería es un poco floja. Harry se tragó un comentario sarcástico al ver que la boca del Lestrange se curvaba en una sonrisa burlona. En cambio, dijo: debería empezar a lanzar a mediados de otoño entonces. Haz eso, Powers. Quiero que mi hermano esté listo para cualquier cosa. Harry asintió. Al darse la vuelta para ver a Ron batirse en duelo con Ridley, Lestrange gritó: se te dan bastante bien los duelos. Puede que Harry haya perdido el duelo, pero aún no ha perdido el interés del Lestrange. Y eso era suficiente por ahora. Hermione suspiró. Estaba teniendo un día pésimo y encima llegaba tarde.
Antes, el profesor Dumbledore finalmente logró acorralarla para preguntarle sobre contactos en Alemania. La semana después de que Harry y Ron le dijeran a Dumbledore que Hermione sabría los nombres, él la acorraló y le hizo la misma pregunta. Hermione cedió, sabiendo que Dumbledore quería que la guerra terminara pronto. Sin embargo, se enfrentaba a un pequeño problema. No tenía contactos en Alemania y no podía arriesgarse a que su tapadera se lo contara a su profesor. En cambio, le había dado los nombres de rebeldes sobre los que había leído en numerosos libros de historia. Ah, señorita Grimson, ¿tiene un momento para hablar en mi despacho? Hermione asintió mientras el profesor Dumbledore la acompañaba a su despacho. Al entrar, Dumbledore les sirvió una taza de té y les ofreció una lata de galletas. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? ¿Has tenido noticias de tus amigos alemanes últimamente? No desde que me dieron permiso para darte su información. Entonces, ¿unas 3 semanas? Eso pensaba. Tengo malas noticias. Todas las lechuzas que les he enviado, excepto la primera, han sido devueltas con el mensaje sin abrir. Pensé que quizá no querían reunirse conmigo y no me disculpé. Contacté con otros grupos que conocía para que me recomendaran con tus amigos. Recibí una lechuza esta mañana, profesor, dijo Hermione suavemente. Tus amigos murieron en un bombardeo en Grindelwald la semana pasada. Lamento mucho tu pérdida. Hermione estaba atónita. Sabía que en realidad no conocía a esas personas, pero aún así se le rompió el corazón. Sabía que iban a morir. Sabía que mucha gente iba a morir. Todo estaba en sus libros del futuro. Sin embargo, no hizo nada. Nada para intentar salvarlos, para alterar sus destinos. Y no podía salvarlos, no podía alterar la línea temporal, no hasta que completaran su misión. Odiaba el dicho por el bien común, y sin embargo, allí estaba ella, sacrificando gente por el bien común. La ponía enferma. Con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia la basura y vomitó su cena. Había pasado el resto del día en la enfermería. Cuando Hermione se dio cuenta de que el entrenamiento de Quidditch del chico casi había terminado y aún no había cazado un gallo, convenció a la matrona curativa para que la dejara salir por el día y encontrar consuelo en sus amigos. Después de que la sanadora finalmente accediera tras la promesa de Hermione de hidratarse y comer algo ligero antes de acostarse, se dirigió rápidamente al prado de las criaturas. Gallos y gallinas vagaban por el huerto de calabazas, cacareando y graznando. Hermione transformó una calabaza en una jaula e intentó guiar a un gallo. Y era dificilísimo guiar a un gallo. Para cuando Hermione enjauló a 3 gallos, estaba exhausta y cubierta de barro y plumas. Tras azotarse y silenciar al gallo antes de desilusionarlos y desilusionarse a sí misma, Hermione se dirigió al baño de Myrtles la Llorona. Una vez dentro, esperó a Harry y Ron en el cubículo. Pronto la puerta se abrió de golpe y Harry susurró en voz baja. ¿Barras palmeadas? Toma. Tengo los gallos y la poción de descomposición. Póntelos, dijo Hermione mientras sacaba cristales de sus bolsas. ¿Qué son estas, Hermione? Preguntó Harry mientras daba vueltas a las gafas plateadas en su mano. Son cristales de espejo bidireccional. La policía los usa para interrogar. Solo se puede ver por un lado, y por el otro solo se ve un espejo. Estos evitarán que muramos si el basilisco nos mira. Ojalá. Ron y Harry intercambiaron miradas ante su declaración. Amigo, asegúrate de decirle al basilisco que mantenga los ojos cerrados. No quiero ser el conejillo de indias de Hermione. Estoy 95% segura de que funcionará. La aritmancia es correcta. Harry y Ron aún tenían miradas incrédulas. Hermione añadió. Bien, úsalos por si el basilisco ignora a Harry y abre los ojos. El trío se puso las gafas y Harry siseó al lavabo para que lo abriera. El lavabo se movió, revelando la abertura de la cámara, y el trío saltó a la oscuridad. Con el estómago en la garganta, Hermione se preguntó si habría escaleras. Al caer sobre un montón de huesos, le preguntó a Harry. Vaya, nunca se me ocurrió preguntar. Aparecieron unas escaleras donde antes estaba el tobogán. Imagínate. El viejo Slytherin estaba cuerdo. ¿No pudiste haberlo intentado la última vez? Aferrarme a Fawkes fue una maldita pesadilla, gruñó Ron. Harry tarareó con indiferencia y siguió caminando hacia las habitaciones. Al entrar en la cámara principal, Hermione disipó la desilusión de los gallos, pero los mantuvo en silencio. No quería que arrullaran demasiado pronto. El trío intercambió miradas, todos con aspecto preocupado. Harry irguió los pies y echó los hombros hacia atrás. Mirando fijamente la estatua de Slytherin, siseó.
Oh, Salazar Slytherin, el más grande de los fundadores, muéstrame a tu gran bestia. La boca de Slytherin se abrió y la serpiente gigante salió deslizándose. Los ojos de Hermione y Ron se abrieron de par en par al ver el tamaño del basilisco. No podían creer que Harry hubiera luchado contra ese monstruo y hubiera sobrevivido. A medida que la serpiente se acercaba al trío, Hermione levantó el hechizo silenciador de los gallos, pero no emitieron ni un sonido. Finito. Finito. Finito incantatem. Gritó Hermione, pero los gallos permanecieron en silencio. La serpiente continuó acercándose, Ron le lanzó una mirada horrorizada a Hermione. ¿Agarraste gallos que pudieran arrullar? Sí, estaban cacareando cuando los agarré. Dijo Hermione apresuradamente mientras le pasaba una piedra a un gallo que también estaba en silencio. ¿No arrullan los gallos al amanecer? Maldito infierno. Solis Ortus. De la punta de la varita de Hermione se formó un sol rodeado por los tenues tonos rosados de la mañana. Los gallos empezaron a cloquear con fuerza y el basilisco dejó de moverse. El trío suspiró aliviado. Hermione rebuscó en su bolso, sacando guantes de piel de dragón para lanzárselos a Harry. También sacaron botellas llenas de un líquido plateado mate. Mientras Harry y Ron abrían la boca del basilisco para infundir veneno en la daga de duende, Hermione lanzó los hechizos finales sobre las pociones de descomposición, convirtiendo el color plateado opaco en un negro brillante. He adquirido el veneno, Hermione. ¿Tienes la poción lista? Gritó Harry. ¿Guardaron la daga en el estuche de piel de dragón? No se corten con ella. Advirtió Hermione mientras se dirigía hacia la serpiente. Sí. Harry puso los ojos en blanco. Date prisa con tu poción, estoy agotado. Hermione se quejó. Y yo soy la que tengo que levantarme a las 6 mañana, vertió el líquido negro sobre la serpiente. Allá donde tocaba, las escamas se derretían y salía humo. Oye, eso huele asqueroso. Peor que el troll, dijo Ron con la nariz tapada. Hermione, compadeciéndose de ella y de los chicos, arrojó el hechizo de cabeza de burbuja alrededor de cada una de sus cabezas. Gracias, Hermione. Operación destierro del basilisco completada. La alegría de Harry fue respondida con gruñidos de cansancio. Para cuando el trío salió de la cámara y cerró la entrada, estaban agotados. Al salir del baño, olvidaron consultar el atlas de aventuras para ver si había alguien cerca. En opinión de Hermione, eso fue de mala suerte. Sin embargo, en opinión de Harry y Ron, fue muy afortunado. Al doblar una esquina, se detuvieron bruscamente al oír voces. Una de ellas parecía la de Ridley. Harry hizo callar a sus dos amigos, mientras Hermione, sin palabras, los silenciaba y los desilusionaba. Necesitamos un estratega, no a alguien que ni siquiera pueda vencer a Tristán en ajedrez, dijo Ridley arrastrando las palabras. Y aunque fuera bueno, parece que viene en paquete. Los caballeros ya tienen a Radiant Inn, no necesitamos a Powers. No puede batirlos en vuelo. ¿Y para qué iba a necesitar a la señorita Grimson si tengo tu cerebro? Pero es mucho mejor investigadora que yo, protestó una voz débil. Hermione la identificó como la de Augustus. Los cultivaremos como aliados. Y a menos que ocurra un milagro, no veo la necesidad de que se unan a los caballeros. ¿Por qué insistes tanto? Preguntó Ridley. Al no obtener respuesta, Ridley suspiró. Que te haya dicho que ya no necesitas cultivar una amistad con ellos no significa que no puedas ser amiga de la señorita Grimson. Simplemente no tienes que hacerlo por orden mía. Sigo queriendo tenerlos como aliados. Gracias, dijo Augustus con voz aliviada. Quiero que seas feliz, amigo. Ahora, terminemos nuestras rondas, dijo Tom. El eco de sus pasos se hacía cada vez más débil al alejarse de la esquina donde se encontraba el trío. El trío dejó escapar un suspiro de alivio por no ser atrapados, sin embargo, la tensión recorrió sus hombros. La hemos cagado a lo grande. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Hermione con voz débil. Le preocupaba que si la habían cagado, todas esas otras muertes que podrían haber evitado habrían sido en vano. Harry y Ron parecían abatidos. Era culpa suya que el trío estuviera en esa situación. Los ojos de Harry brillaban de optimismo. Nada diferente. Levantó la mano cuando Ron y Hermione empezaron a objetar. Nuestra misión era hacernos amigos de los caballeros y cambiar su opinión. No unirnos al club de Ridley. En todo caso, ahora sabemos que siguen queriendo ser nuestros amigos, aunque Ridley no los obligue, pero, amigo, solo es Augustus. La cagamos con Lestrange y Rosier. Rosier me arrasó jugando al ajedrez y Lestrange te dio una paliza en el duelo. Pensé que serías imparable contra estos jovencitos. Diablos, le gané a McGonagall a los 11. Gimió Ron.
Esto debería haber sido un éxito asegurado. Hasta Hermione se hizo amiga de alguien, y no fue por un troll. Hermione apuntó a Ron con su varita por su insulto. Ya no soy la misma sábelo todo de primer año, Ronald. Tú hiciste el plan. Tú elegiste con quienes nos hacemos amigos. Tuve que hacerme amiga del asesinato de Fred. Tuve que hacerme amiga del hombre que casi me mata. Cada vez que los miro, tengo que reprimir la rabia y la ansiedad que siento. No podemos arruinarlo todo. Ya estamos dejando que ocurran muertes que podríamos haber evitado. Así que no te burles de mí. Fred era mi hermano. Renuncié a mi familia para venir aquí y cambiar el pasado. Estoy rodeado de mis abuelas, que no son mis abuelas. Estoy rodeado de recuerdos y fragmentos de mi familia, y aún así estoy completamente solo. No creas que eres el único que lucha, respondió Ron con enojo. Antes de que Hermione pudiera responder o siquiera maldecir a Ron, Harry congeló a sus dos amigos. Harry no se había dado cuenta de lo mucho que les costaba estar en el pasado. Y no ayudaba que pelearan como perros y gatos incluso por la cosa más insignificante. Harry había pensado durante mucho tiempo que sus peleas se debían a tensión sexual. Y cuando Harry escuchó que Ron y Hermione se besaron durante la batalla, se alegró muchísimo. Sus amigos ya no se pelearían. Sin embargo, cuando le informaron que no había chispa, las esperanzas y los sueños de Harry se hicieron añicos. Siempre discutían, pero para Harry esto se convirtió en una parte integral de su relación. Lamento mucho que esto haya sido difícil. Pero por eso estamos aquí. Para evitarles el dolor. Rookwood y Loloth no se convertirán en asesinos. Los 7 Weasley estarán completos, nunca serán poseídos, nunca les faltará una oreja, nunca serán asesinados, y crecerán con sus tíos. Entiendo que estés estresado, fallamos, la cagamos. Ron, hiciste un plan brillante basándote en el diario de alguien. Las cosas van a pasar porque nuestra información se basa en las divagaciones de un hombre. Nada sale según lo planeado. Por Merlín, nos hicimos amigos luchando contra un troll. Neville es nuestro amigo incluso después de toda la mierda que le hicimos pasar. Después de toda la mierda que pasamos, incluso llamamos a Malfoy, Draco. ¿Cuándo hemos hecho amigos de forma convencional? Harry rió. Lanzó su hechizo sobre Ron y Hermione y les dedicó una gran sonrisa. Vámonos a la cama y mañana podemos ir a buscar un troll. Ron se despertó aturdido al oír que alguien lo sacudía. Intentó maldecirlos, pero no salió ningún sonido de su boca. El pánico lo invadió y el entrenamiento de Moody se apoderó de él. Agarró el brazo que lo sacudía y rodó, volcando al agresor sobre su cama. Cuando Ron oyó el golpe sordo de un cuerpo al caer al suelo, sacó su varita de debajo de la almohada y aturdió silenciosamente al atacante. Felix Avery yacía en el suelo, con los ojos abiertos y lleno de sorpresa. La mente de Ron se puso al día con su cuerpo. Esa era la mañana en que estaban gastando la broma del cabello de mal humor. Se suponía que debían madrugar para colarse en las cocinas y verter su poción en todas las jarras. Ups, pensó Ron mientras reanimaba tímidamente a Félix. Lo siento, amigo. Me asustaste. Cuando Ron extendió la mano para ayudar a Félix a ponerse de pie, Félix refunfuñó. Maldita sea, Watson. ¿Dónde aprendiste movimientos así? Un veterano de guerra me enseñó. Sí, lo siento, amigo. Olvidé que te involucraste en esa mierda de Grindelwald. Félix agarró a Ron del brazo y lo arrastró a la cocina. Después de hacerle cosquillas a la pera, el dúo se sumergió en el caos de la preparación del desayuno. Había elfos domésticos por todas partes. Había gritos, comida tirada y caos. Ron se preguntó cómo era posible que una comida llegara en perfecto estado. Los bromistas se desilusionaron y Félix le indicó a Ron que se acercara a los tanques de bebidas conectados a las jarras de las mesas. Ron destapó las botellas de poción y las vertió en cada uno de los tanques. Con la poción en su lugar, el dúo salió de las cocinas y regresó a escondidas a los dormitorios. Esa mañana, durante el desayuno, Ron y Félix no paraban de sonreírse con sorna, como hacían los demás. Harry, inquieto por el hecho de que Ron tuviera la misma mirada que los gemelos en medio de una broma, evitó los pasteles, sin saber que las bebidas contenían la broma. El único en la mesa de Slytherin que evitó las jarras fue Ridley, a quien Félix le informó sobre la broma. Félix podía soportar que toda la escuela lo odiara por la broma, pero no quería estar en el lado malo de Ridley. Ron y Félix llenaron sus vasos con jugo de calabaza para no levantar sospechas y ser de los pocos estudiantes con el pelo inalterado. Al entrar Ron y Félix al aula de encantos, se reveló la primera víctima de su broma.
Walburga Black, de pelo rosa, hablaba con Thaddeus Not, quien se esforzaba por no mirarla fijamente. Cuando una de sus compañeras de cuarto le señaló su nuevo color de pelo, Walburga gritó y su pelo se tiñó de un rojo oscuro. ¿Quién se atrevió a tocarme el pelo? Gruñó Walburga mientras agitaba su varita hacia la habitación. El profesor de encantamientos entró en la sala, con el pelo azul claro con mechas moradas. Señorita Black, por favor, deje de apuntar con su varita a sus compañeros. No creo que la hayan señalado. Creo que fue una broma de toda la escuela. Parece que el color del pelo se basa en tu estado de ánimo. Un encantamiento impresionante, en mi opinión. Félix se inclinó hacia Ron y susurró. El rosa significa amor y lujuria, ¿verdad? Ron tarareó en señal de acuerdo. Félix sonrió con suficiencia, y su cabello se tornó morado de orgullo. Supongo que ahora sabemos con quién la engañaba Wally. Ahora me pregunto con quién se acostaba Orión. Para la hora de la cena, se hicieron 3 confesiones de amor, 7 parejas se separaron, hubo 10 peleas, 13 estudiantes fueron lo suficientemente listos como para cubrirse el pelo con un sombrero. Lástima que sus cejas todavía cambiaran de color. Ron y Félix se reían a carcajadas de todos los rumores y verdades que salieron a la luz ese día. Sin embargo, el mayor chisme giró en torno al color de pelo de Walburga. No solo se le puso rosa mientras hablaba con Thaddeus Not, sino también con Tom Ridley y algunos otros. Pero lo más sorprendente de la broma fue que detestaba a su prometido, Orión. Y probablemente por eso les estaba gritando. Ustedes dos son despreciables. Pobres huérfanos sinvergüenzas. Me vengaré de ustedes por burlarse de la Casa Negra. No hicimos que la Casa Negra pareciera tonta. Lo único que hicimos fue quitarte la máscara tras la que te escondías, respondió Ron con desprecio. Los ojos de Walburga brillaron antes de desorbitarse de odio. Sabía que eras tú, bastardo. Te arrepentirás de esto. Volvió a burlarse antes de irse. Félix miró a Ron con extrañeza antes de encogerse de hombros. Haremos de ti un auténtico Slytherin antes de que acabe el año. ¿Qué se supone que significa eso? Caíste en la trampa más fácil del mundo. Un alumno de primer año habría sabido que era una trampa. Cuando Ron seguía con aspecto abatido, Félix añadió. Es bueno tener un amigo tan honesto. Es realmente reconfortante. Cuando Harry conoció a Abraxas la noche de la broma del humor, su cabello cambiaba constantemente de amarillo a azul. Harry arqueó una ceja con expresión interrogativa. Estoy muy emocionado por volver a buscar a los Thestrals, pero me preocupa que vuelva a ser infructuoso, dijo Abraxas abatido, mientras su cabello se tornaba de un azul pálido. Harry calmó las preocupaciones de Abraxas mientras el dúo se adentraba en la fría noche. Adentrándose en el bosque, tomaron un sendero poco transitado. Tras deambular un rato, llegaron a un prado abierto donde una manada de Thestrals pastaba. Harry miró a su compañero y notó que los ojos de Abraxas estaban muy abiertos y empezaban a lagrimear. Su cabello se estaba volviendo azul oscuro, tan oscuro que parecía negro. Harry, preocupado por su amigo, le dio una palmada en el hombro. ¿Estás bien? Abraxas ignoró la pregunta de Harry y se acercó a la manada. Un joven Thestral, intrigado por los intrusos, se acercó lentamente a Abraxas, quien había extendido la mano hacia la potra. La potra rozó la mano con el hocico, y Abraxas comenzó a acariciarle la crin. Al ver que la potra no se apartaba, abrazó al Thestral y hundió la cabeza en su cuello. Harry, inseguro de lo que sucedía, empezó a sacar los filetes crudos de su bolsa y a lanzarlos al resto de la manada. Al acercarse a Abraxas, lo oyó murmurar disculpas entre sollozos. Abraxas, amigo, ¿qué pasa? Por fin los encontramos. Los veo. Puedo verlos. Cada palabra iba acompañada de un sollozo. Harry no estaba seguro de qué quería decir con eso. Entonces, la comprensión lo golpeó en la cabeza como un saco de ladrillos. No fue tu culpa. Pase lo que pase, no fue tu culpa ¿qué? Sí, lo fue. Él, Hip. Seguiría aquí si no, Hip. Si hubiera tenido más cuidado. Abraxas sollozaba aún más contra el cuello de la incómoda potra. Es mi culpa que esté muerto. Y esto lo confirma. Gritó mientras agitaba los brazos hacia los Thestrals. ¿Qué? No entiendo, Abraxas. ¿Qué lo confirma? Si no fuera mi culpa, no podría verlos. Solo puedes verlos si has matado. Abraxas se desplomó en el suelo, sintiendo una gran culpa. Harry dejó escapar un pequeño suspiro mientras se sentaba junto a Abraxas. Amigo, te equivocas. Puedes ver Thestrals si has visto la muerte. No si has matado a alguien. Yo puedo verlos porque vi cómo mataban a mi madre delante de mí cuando era un bebé.
¿Crees que un bebé podría matar a alguien? No. Pero si es cierto, da igual. Es culpa mía que mi hermano esté muerto. Gimió Abraxas mientras volvía a ser el mismo. Abraxas, vete, Powers, déjame con mi miseria. Malditos Malfoy dramáticos, pensó Harry. Si Abraxas asesinara a alguien, me comería mi varita. Abraxas era demasiado blando para ser un asesino. Apenas podía hacerle frente a otro sangre pura. Orión y Kingmus Black pisoteaban a Abraxas como si fuera un felpudo. Sí, era un imbécil con cualquiera que considerara inferior a su posición, pero Harry nunca lo vio dañar físicamente a nadie. Por Merlín, Abraxas arrullaba a sus mascotas a diario. Harry sabía que un Abraxas mayor asesinaría, pero no podía imaginar a la versión más joven asesinando a nadie. Y si todo va según lo planeado, Abraxas nunca asesinará a nadie. Abraxas, no me iré de aquí hasta que me digas qué pasó para que pueda meterme en tu pomposa cabeza que no mataste a nadie. Levantó la cabeza de los brazos y sorbió por la nariz. Pero lo hice. Y una vez que te lo diga, no querrás ser amigo de un asesino. Primero, seré tu amigo pase lo que pase. Segundo, no eres un asesino. Y tercero, no estás solo. Harry respiró hondo, y su cabello se tiñó de un verde azulado oscuro. Es mi culpa que mi padrino esté muerto. Sirius era el único adulto que se preocupaba por mí. Claro que los Watson, los padres de Ron, me querían mucho, pero ya tenían 7 hijos de los que preocuparse. Sirius me salvó de unos parientes de pesadilla. Y yo hice que lo mataran. Harry, se escuchó una suave súplica desde el suelo. Harry ignoró la petición y continuó su historia. Cuando Sirius fue de misión a Alemania, lo acompañamos. Nos puso en una casa segura y nos dijo que no nos fuéramos. Y no lo hicimos hasta que recibimos un mensaje con su Patronus diciendo que estaba en peligro y necesitaba ayuda. Entramos en el Ministerio de Alemania para salvarlo. Solo que era una trampa. Las fuerzas de Grindelwald nos esperaban allí. Y luchamos por nuestras vidas. Sirius y sus amigos descubrieron lo sucedido y vinieron a rescatarnos. Murió mientras nos salvaba. Si no me hubiera apresurado, aún estaría vivo. Hermione casi muere y Ron todavía está marcado física y mentalmente por ello. Casi hago que maten a toda mi familia por mi error. Harry empezó a llorar. Sabía que no era su culpa que Sirius muriera y que sus amigos resultaran heridos. Ron, Ginny y Remus se lo metieron en la cabeza. Y después de que el alma de Voldemort lo abandonara, esa voz se convirtió en un simple susurro. Sin embargo, aún había una vocecita débil que le decía a Harry que seguía siendo su decisión lanzarse a la batalla sin pensar. Ese complejo de héroe casi le hace perder a toda su familia esa noche. Una voz suave sacó a Harry de su autocompasión. Tuvo que aguzar el oído para oír a Abraxas. Era mi hermano pequeño y lo quería más que a nada. Habría hecho cualquier cosa por él. Quería ir a explorar los bosques detrás de nuestra mansión en busca de criaturas. Nunca lo había visto tan feliz como cuando estábamos en esos bosques. Perseguía a todas las criaturas que veía, tanto mágicas como mundanas. Trepaba a los árboles buscando Boutrucles y se arrastraba entre los arbustos en busca de erizos. Quería ser magizólogo de mayor. Estábamos saltando por el arroyo cuando se cayó. Se cortó la mano con una roca. No debería haber sido para tanto, solo fue un rasguño. Pero no paraba de sangrar. Ya se había desangrado para cuando lo saqué del bosque y lo llevé con mis padres. La voz de Abraxas se quedó. ¿Por qué no paraba de sangrar? Harry sintió lástima por Abraxas. Nadie debería ver morir a alguien tan joven. Se preguntó cuánto tiempo llevaría a Abraxas cargando con el peso de la muerte de su hermano. Harry agarró a Abraxas por los hombros, obligándolo a mirarlo fijamente, entre sollozos. Abraxas, escúchame. No eres responsable de la muerte de tu hermano. Fue un accidente, y tú no fuiste la causa. Pero yo era su hermano mayor. Mi trabajo era cuidarlo. ¿Qué edad tenías? 7, pero, eras un niño. Los niños no tienen la responsabilidad de cuidar a nadie, ni siquiera a sí mismos. En ningún mundo ni a ninguna edad, no eres responsable. Harry puntualizó cada palabra con un golpecito en el pecho de Abraxas. Se quedaron sentados en silencio mientras Abraxas procesaba las palabras de Harry. Había cargado con el peso de la muerte de su hermano durante 7 largos años. No sabía cómo superarlo. No era tan fácil como Harry lo hacía parecer. Pero la mirada sincera de Harry, que le decía repetidamente que no era su culpa, le dio esperanza a Abraxas. Harry no era responsable de la muerte de su padrino. Tal vez Abraxas no tenía la culpa. Quizás tengas razón, Harry, dijo Abraxas con un sorbo.
Su determinación se fortalecía con cada momento. Pero te prometo esto. Nunca más permitiré que otra persona o criatura bajo mi cuidado muera. Los ojos de Abraxas brillaban de esperanza y su cabello morado oscuro gritaba verdad. Y Harry creyó en esa promesa. Hoy fue el segundo partido de Quidditch del año. Y en él participaron los Slytherins y los Hufflepuffs. Gryffindor y Ravenclaw habían jugado hacía 2 semanas, y Ravenclaw salió victorioso. Los Hufflepuff eran los vigentes campeones de Quidditch del año pasado, cuando aplastaron a los Slytherins en la final, pasando del tercer puesto al primero. Los Ravenclaw estaban furiosos por haber perdido el primer puesto, y los Snakes estaban avergonzados de perder por más de 300 puntos. El fracaso arruinó el primer año de Rosier como capitán. Y este año, con suerte, ganar la Copa de Quidditch eclipsará ese fracaso. Había entrenado duro a su equipo, especialmente a los 3 novatos. Blas se estaba integrando bien con Félix y consigo mismo. Sin embargo, aún le faltaba la experiencia que se gana en un partido real. Powers era un buscador increíble, pero no estaba seguro de si sería mejor que el buscador de Puff, que había sido observado por los principales equipos ingleses. Watson era un buen portero con el potencial de ser el mejor del país y ganaba confianza. Rosier agotó a Watson con el entrenamiento, tanto que Watson probablemente podría guardar una quaffle mientras dormía. Si el instinto podía superar la mente de Watson, entonces no tenía que preocuparse por la confianza. Una de las cosas que Rosier inculcó en su equipo fue la camaradería, que incluía disfrutar juntos de un desayuno equilibrado antes del partido. Se ubicaron en el extremo del banquillo, lejos de la mesa principal. Tom, Abraxas y Antonin los separaban del resto de los Slytherin. Sin embargo, por primera vez en la memoria de Tristán, un Ravenclaw también se sentó en su mesa. Es cierto que algunas casas se mezclaban a la hora del desayuno y la comida con bastante frecuencia, pero nunca en un día de partido. Grimson se sentó entre Powers y Antonin, conversando principalmente con Powers mientras le acercaba la comida a Watson. Tristan decidió investigar al intruso. «Buenos días, amor. ¿Qué le da un toque de belleza a nuestra humilde mesa?», preguntó. Grimson arqueó una ceja ante su comentario coqueto. ¿Usas esa frase con todas las brujas que se sientan en tu mesa? Solo lo salvo cuando una bruja me deja sin aliento con su belleza, dijo Tristán guiñándole un ojo. Solo recibió una mirada de disgusto como respuesta. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué molestas a mis jugadores? 2 de tus jugadores son mis mejores amigos. ¿Nos animarás a nosotros o a los Puffs? ¿Quién es Mione? Le da igual el Quidditch. Seguro que tiene un libro para leer durante el partido. ¿Qué? Blasfemo. Dígame, mi señora, ¿dice la verdad? Grimson sonrió y cogió el libro que estaba a su lado, mostrándole el título. ¡Ay, mi pobre corazón! Se ha roto en pedazos. Deberías arreglar eso antes del partido. Prefiero ver a mis amigos ganar. No podrán hacerlo si su capitán muere con el corazón roto. Eres una bruja descarada, rió Tristán. Eres bienvenida a nuestra mesa cuando quieras y a nuestra fiesta después de que ganemos hoy. Con eso, Tristán reunió a su equipo y se dirigió a los vestuarios. Cuando Hermione fue a levantarse de su asiento para regresar a su mesa, Dolores la jaló hacia abajo. Termina tu desayuno aquí y siéntate con nosotros en el partido, ordenó Dolores. Los demás murmuraron su acuerdo y terminaron de desayunar, mientras Malfoy llenaba el silencio con sus reflexiones sobre Quidditch. De camino al campo, Malfoy se quitó la bufanda y se la entregó a Hermione. Si vas a animarnos, necesitas algo verde. Toma. Malfoy le entregó su bufanda verde. Hermione le dio las gracias mientras se envolvía la bufanda alrededor del cuello. Terminaron sentados en las primeras filas de la sección de Slytherin. Hermione no estaba segura de si era por Malfoy o por Ridley que los codiciados lugares estaban disponibles para ellos. Hermione se sentó entre Ridley y Dolores, con Malfoy al otro lado de Ridley. Llegaron media hora antes, pero ocuparon ese tiempo hablando de runas. Señorita Grimson, la semana pasada mencionó que era alemana. ¿Le resultó más fácil aprender Futhark antiguo que Futhark joven, ya que este último está más relacionado con las lenguas nórdicas?, preguntó Ridley. Hermione pensó en eso por un segundo. El inglés había sido el primer idioma de Granger, pero habría sido el alemán para Grimson. Granger no tuvo problemas para aprender idiomas, ni siquiera runas, probablemente porque le enseñaron varios desde que empezó a hablar. Hermione decidió ser sincera. Quizás hubiera sido un poco más fácil con el Futhark antiguo, pero no puedo decirlo. No he tenido problemas para aprender ninguno de los idiomas que he probado. ¡Increíble!
¿Qué otros idiomas habla, señorita Grimson? Bueno, hablo inglés y alemán con claridad. Soy bastante bueno en francés y ruso, y tengo un nivel aceptable de búlgaro. Dolov, sorprendido, preguntó. La intriga se reflejaba en su rostro. ¿Tigo Boris por-ruski? ¿Por qué tantos idiomas? Preguntó Ridley al mismo tiempo. La familia de mi padre era de Rusia, pero él creció en Alemania, mientras que mi madre se crió en Francia. Ambos fueron a la escuela en Inglaterra, donde aprendieron inglés. Aunque Sirius, el padrino de Harry, me ayudó a perfeccionar mi inglés. Es lógico. Si no te importa que pregunte, ¿cómo terminaste bajo la tutela de los poderosos? Es una historia larga y complicada. Hermione hizo una pausa para ver si alguno se oponía a que continuara. Mi madre falleció cuando yo tenía 3 años. Sin otros parientes vivos, mi padre me crió solo. Creo que tenía 8 años cuando Sirius se topó con mi padre. Creo que huía de una expareja amargada o de uno de los hombres de Grindelwald. Siendo sincero, podría haber sido cualquiera de los dos. Terminamos ocultándolo por un tiempo y se convirtió en parte de la familia. Siempre que visitaba el continente, se quedaba con nosotros. Cuando asesinaron a mi padre, no me quedaba familia, así que Sirius me acogió. Lamento su pérdida, señorita Grimson. Nadie debería quedarse huérfano. Hermione hizo una pausa antes de responder, pensando en la mejor manera de que Ridley se sintiera a gusto con su situación. Gracias, pero tuve más suerte que la mayoría. Todavía tengo a Harry, a Ron y al señor Potters. Grindelwald ha dejado a algunos sin nadie. Entonces, ¿no apoyas la guerra de Grindelwald? Hermione se quedó atónita ante la pregunta. Su asombro hizo que Ridley la reformulara. Claro que no apoyas a Grindelwald. Tanto el señor Potters como el señor Watson mencionaron que las fuerzas de Grindelwald mataron a su familia. Me refiero a si apoyas sus ideologías. ¿Que deberíamos gobernar a los muggles? ¿Que los magos son superiores? La mente de Hermione se desbotó. No estaba preparada para esto. La estrategia y las mentiras descaradas eran cosa de Ron y Harry. Ella era la terca y mandona, la que metía una idea en un cráneo duro. El trío ya andaba al límite con Ridley. Si los fastidiaba, estaban perdidos. Piensa, le gritó el cerebro de Hermione, eres la sabelotodo, la mente del trío dorado, piensa. Grindelwald quiere gobernar a los no magos porque les teme. Miedo de morir a manos de ellos. Y es verdad. Los muggles tienen envidia de nuestra magia y nos matan por ella, interrumpió Abraxas. Pero ¿cuántas personas mágicas se han perdido en la búsqueda de Grindelwald? Como ninguno de los magos respondió, Hermione los miró con solemnidad. Sus ideologías han provocado más muertes mágicas en los últimos 5 años que no magos en el último siglo. ¿De verdad importa cuáles sean sus ideologías? Están provocando la muerte de magos y brujas. ¿No es una auténtica farsa? Nunca pensé en eso, señorita Grimson, dijo Malfoy derrotado, sin saber cómo superar esa lógica. Aunque Dolores y Ridley sabían que Hermione no había respondido a la pregunta de Ridley, decidieron no presionarla más. En cambio, hablaron de clases y teorías mientras el juego se alargaba. Hermione estaba impresionada por el equipo de Slytherin. Rosier, Avery y Selwyn volaban en total armonía. Era como si siempre supieran la ubicación exacta del otro. Hermione estaba segura de que si cegaba a los cazadores de Slytherin, no afectaría su juego. Las jugadas de Rosier eran llamativas, mientras que Avery marcaba goles al más puro estilo Slytherin, con sigilo. Lestrange y el otro bateador quizá no estuvieran sincronizados como cazadores, pero lo compensaban con potencia y precisión. Lestrange logró derribar a un cazador de Hufflepuff que sostenía la Quaffle a través del aro exterior, sumando puntos para Slytherin. Pero los jugadores más impresionantes del equipo de Quidditch eran Ron y Harry. Hermione sabía que podía haber sido parcial, pero en realidad, estaban dejando atrás a la competencia. Ron había alcanzado su máximo potencial. Atajaba casi todos los goles, y lo hacía con confianza. Harry guiaba al buscador de Hufflepuff en una alegre persecución por el campo. A Hermione le sorprendió que aún no hubiera encontrado la snitch. Pero no importaba, se divertía debatiendo con Ridley y Dolores sobre el uso de runas en la creación de hechizos. En medio del debate sobre si rastrear la luz era necesario para cualquier hechizo que involucrara agua, Hermione fue empujada a un lado cuando Alburga Black se deslizó entre ella y Ridley. Tom, deberías haberme dicho que necesitabas a alguien a tu lado. Seguro que soy una compañía mucho más entretenida. Su voz coqueta rechinó en los oídos de Hermione. Hermione puso los ojos en blanco. Dolores sonrió con sorna ante la reacción de Hermione.
Ella y Dolof siguieron viendo el partido mientras Walburga coqueteaba, y Reed le respondía concisamente pero con encanto. Hermione, en general, ignoró cualquier comentario sarcástico sobre ella. Sin embargo, cuando uno de esos comentarios se refería a la habilidad de Harry para volar cuando fue alcanzado por una Bludger y falló la Snitch, Hermione se hartó. Al menos es lo suficientemente bueno como para entrar al equipo, señaló Hermione, intentando responder a los comentarios sarcásticos de Walburga. Sin embargo, esto enfureció a más de un Black. Ja. Debes estar ciego. Power solo entró al equipo porque Rosier le tenía lástima. Son todos huérfanos y dan pena. Probablemente sea la única razón por la que les hablan. Quirrell se burló mientras señalaba a los tres magos. Hermione armó su mejor voz de sermón antes de decir, bueno, tu lógica no cuadra. Primero, Harry atrapó todas las Snitch antes que tú. Y, debo añadir, con una escoba más lenta. Por lo tanto, se unió al equipo por su habilidad, no por lástima. Segundo, hablan conmigo porque les proporcionó una conversación estimulante, algo que les falta cuando hablan contigo. Nadie te pidió tu opinión, pequeño huérfano inmundo, se burló Quirrell mientras sacaba su varita. Antes de que pudiera hechizar a Hermione, su varita estaba en manos de Ridley. Señor Black, ¿de verdad hechizaría a un estudiante delante del prefecto? Además, estamos en las gradas junto a los profesores. Acabo de salvarlo de una detención y de la ira de nuestra casa. Salgan de aquí con su hermana. Le devolveré su varita cuando ganemos. Antes de que Quirrell pudiera replicar, Orión llegó por detrás y se lo llevó. Walburga lo siguió, lanzando burlas a Hermione por encima del hombro. ¿Por qué insistes en enfadar a los volátiles Black, Grimson? Puedo manejarlos, Dolof, se burló Hermione. Pero voy a tener que lidiar con Augustus. Me va a presionar para que te cuide, gruñó Dolof. Hermione puso los ojos en blanco ante el comentario y volvió a concentrarse en el juego. Rosier y Avery seguían moviéndose juntos como si tuvieran un vínculo telepático. Sin embargo, su tercer cazador parecía cansarse, lo que provocó una bajada de puntos. Incluso cuando el brutal derribo del Estrange a uno de los cazadores de Hufflepuff no les dio ventaja a las serpientes. Así que no fue una sorpresa que el final del juego se decidiera entre los buscadores. El equipo que atrapara la Snitch primero sería el ganador. Y Hermione nunca perdió la fe en que Harry sería el buscador que terminaría el partido. Y cuando le arrebató la Snitch al tejón de las narices, la ovación de Hermione fue la más fuerte y la única que no estuvo teñida de sorpresa. La semana había sido larga, confusa y estresante. Después de su victoria en Quidditch anoche, los Slytherin dieron una fiesta. ¿Y qué fiesta fue interesante en opinión de Harry? Ron pasó la mayor parte de la noche escondiéndose de sus abuelas, que insistían en coquetear con él. Ya fuera porque pensaban que era lindo o porque disfrutaban de la alegría que representaba la incomodidad de Ron. Era difícil decirlo con las dos brujas Black locas. Hermione había sido invitada a la fiesta y, como era de esperar, pasó la mayor parte del tiempo discutiendo el trabajo de hechizos. Lo que había sido sorprendente fue que estaba discutiendo hechizos domésticos con Ridley Gump. Harry había visto a Dolof acechando en la esquina lo suficientemente lejos del trío como para no ser arrastrado a su conversación, pero lo suficientemente cerca como para escuchar y mirar fijamente a cualquier Black que se acercara a 2 metros de Hermione. Harry pasó la mayor parte charlando con Abraxas y observando a la gente. En general, fue relajante. Quirrell le había hecho algunos comentarios de Jade a Harry y había escuchado algunos comentarios groseros sobre Hermione de parte de Walburga, pero no fue tan malo. Y cuando el primer día en Hogsmeade coincidió con Halloween, el trío decidió pasar el día explorando Hogsmeade solos. Recorrieron las tiendas, admirando las nuevas vistas y preguntándose cómo algunas cosas no habían cambiado en 50 años. Recordaron Halloweens pasados, riendo de todo el caos mientras recorrían los terrenos. Tenían la esperanza de que la mala suerte de Halloween no los persiguiera al pasado. Pero qué equivocados estaban. Hola, Potters. Harry, Ron y Hermione se giraron hacia la voz y vieron a todos los miembros de la Casa Negra detrás de ellos. Orión, Quirrell y Walburga, Cecilia tenía una mirada asesina, mientras que Alpart parecía aburrido. Lucrecia y Cervella le lanzaban besos a un Ron con la cara roja. Los reto a un duelo, declaró Orión mientras levantaba su varita hacia el trío. ¿Por qué? Respondió Harry con descaro. Ustedes tres no pertenecen aquí y es hora de que alguien les enseñe cuál es su lugar. Se burló Orión. ¿Y por qué tú? Somos una casa noble y antigua, y ustedes no son nadie. Powers ni siquiera es una casa noble. Watson es más común que Smith en Estados Unidos,
Ni siquiera pude encontrar un Grimson en Estados Unidos. ¿Eres una sangre sucia?, añadió Kygnus. No soy estadounidense, tonto gusano, soy alemán. No importa, somos superiores a ustedes y buscamos venganza por su trato a la Casa Negra. Ustedes son los que necesitan una lección. ¿Patear a un indefenso Krupp mientras la magia intenta protegerlo? ¿Hacer un berrinche como si tuvieran 3 años? Los únicos aquí que manchan la reputación de su casa son ustedes. Bombarda Cedrella arrastró a su hermana pequeña mientras los hechizos comenzaban a volar mientras Lucretia le gritaba a Kygnus. No mates a la pelirroja, hermanito. Uf, ¿qué te pasa con las pelirrojas? Primero Weasley, ahora Watson. Quizás tengas que volver a centrarte en Weasley porque cuando termine con Watson, no estará en condiciones de casarse con nadie, gritó Kygnus mientras empezaba a lanzarle un hechizo a Ron. Los Black eran poderosos y destructivos. Cada hechizo que lanzaban estaba destinado a dañar a su oponente. La rapidez y variedad de los hechizos que lanzaban demostraban que habían aprendido a batirse en duelo formalmente. Sin embargo, el trío no estaba preocupado. Habían luchado en una guerra de niños y habían sobrevivido. Ron y Harry se habían entrenado como aurores. Hermione había sobrevivido a la tortura a manos de una Bellatrix Black demente. Aunque la familia Black lanzaba más hechizos, el trío dorado dirigía la pelea. Kygnus y Orion intentaban separar a Harry y Ron, pero Ron y Harry siempre encontraban la manera de volver. Walburga logró separar a Hermione de sus amigos, colocándola entre los primos Black y la propia Walburga. Lo cual fue una mala idea por parte de Walburga. En cada oportunidad que tenía, Hermione lanzaba un maleficio a sus espaldas, golpeando a Kygnus o a Orion en la espalda. Esto solo enfureció aún más a Walburga. Sus gritos se hicieron cada vez más fuertes, atrayendo a una multitud de Hogsmeade. Sin que los luchadores lo supieran, Tom Riddle observaba la pelea desde el principio. Vio cómo Orion Black abordaba a Harry Powers. Y cómo Powers no se acobardaba. Vio la ira que lo inundaba, pero se mantenía firme en comparación con Orion, cuyas emociones dictaban sus decisiones. Observó cómo Watson observaba a cada oponente, analizando su siguiente movimiento. Cómo se mantuvo junto a Powers incluso cuando Kygnus intentó separarlos. Vio cómo todos los planes de Kygnus fallaban y solo le daban más poder a Watson. Observó la ferocidad de Walburga alejar a su oponente de sus amigos. Vio cómo Hermione sonreía con sorna al convertir una desventaja en ventaja. Los estudiantes transferidos claramente se estaban conteniendo ahora, y se contenían aún más durante las clases. A Riddle le divirtió lo que vio. Lamentaba haber retractado su orden a los caballeros de hacerse amigos del trío. Los talentos del trío no podían probarse en un entorno controlado. Florecían en el caos. Lestrange interrumpió las reflexiones de Riddle. Si quieres a cualquiera de los dos grupos, te arriesgas a convertir al otro en enemigo. ¿A quién vas a elegir? ¿A la Casa Negra o al trío transferido?, preguntó Malfoy. Riddle reflexionó sobre la pregunta. La familia Black tiene el dinero y los contactos, pero son demasiado volátiles. La locura los recorre y deben su lealtad a su casa primero. Servirían mejor como peones, no como caballeros. Sin embargo, aún desconocemos la postura de los otros tres. Carecen de la influencia que necesitamos, pero son fuertes, y podrían adquirirla más adelante en sus vidas. No los veo desapareciendo de la historia. ¿Qué hacemos? Atendemos a la familia Black mientras investigamos chantajes. Insinuamos que les daremos todo, pero no prometemos nada. Me seguirán, quieran o no. Hagan lo mismo con el trío transferido. Preferiría recibirlos con los brazos abiertos, así que sigan trabajando para ganarse su amistad. Si alguna vez necesitamos ir a la guerra, no fracasaremos con ellos de nuestro lado. ¿Qué pasa si no comparten nuestras opiniones, mi señor? Eso es el chantaje para Abraxas, dijo Riddle con frivolidad. Lestrange asintió a sus dos amigos. Veo venir a Slughorn, deberíamos seguir adelante. Abandonaron su lugar en silencio mientras Slughorn atravesaba el camino como si el infierno estuviera pisándole los talones. Slughorn congeló a Kygnus, silenció a Walburga, aturdió a Ron y envió cuerdas para atar a Hermione antes de atacar a Harry y Orion, apuntándolos con su varita. Bajen sus varitas. El brazo de Harry se desplomó a un lado. Se alegró de que el duelo hubiera terminado, pero tenía la persistente sensación de que se estaba perdiendo algo. Miró hacia atrás y vio que el brazo de Orion también caía, pero al girarse para encarar al profesor, no vio a Orion volviendo a levantarlo y lanzando una bombarda contra Harry. El hechizo golpeó a Harry en la espalda, estrellándolo contra la pared de ladrillos del edificio más cercano.
Harry se desplomó en el suelo mientras Hermione gritaba su nombre. El profesor Slughorn derribó rápidamente a Orión con un hechizo y buscó entre la multitud más brazos de varita con picazón. Al no ver ninguno, corrió hacia Harry y comenzó a lanzar encantamientos de diagnóstico. Una conmoción cerebral. Sangra por la cabeza y la espalda. Además, quemaduras de segundo grado, murmuró Slughorn. Puedo detener la hemorragia, pero no tengo nada para curar la quemadura, y no soy experto en curar conmociones cerebrales. Necesito a Madame Rask. Conjuró su Patronus, un pájaro jardinero, y se lo envió a Madame Rask con instrucciones de que se llevara a sí misma, quemara bálsamos y se dirigiera a Hogsmeade. Cuando el pájaro jardinero se alzó, se volvió hacia los duelistas, que los evaluaban. Observó a cada uno, buscando heridas y pistas sobre lo ocurrido. Orión y Ron estaban desmayados por el aturdimiento que les infligió, pero mientras Watson tenía otras heridas, Orión no tenía ninguna. El joven señor Black estaba furioso. La ira inundaba el rostro del joven mago incluso mientras estaba paralizado. La señorita Black tenía la misma mirada que su hermano. La señorita Grimson tenía una expresión preocupada, pero parecía dirigida a sus amigos y no a sus cortes y hematomas. Slughorn rápidamente deshizo su hechizo sobre los luchadores antes de preguntar: ¿qué pasó? Oímos que lucharon en una guerra y queríamos poner a prueba nuestra valía en un duelo amistoso contra ellos, dijo Cygnus, orgulloso de su ingeniosa mentira. Sin embargo, su rostro se ensombreció cuando el profesor resopló. Primero, podrían haberse batido en el club y no en pleno Hogsmeade como magos respetables. Segundo, un duelo amistoso no termina con alguien maldecido por la espalda al terminar. 20 puntos menos para Slytherin por mentirme, señor Black. ¿Alguien quiere decirme qué pasó? Cuando nadie respondió, Slughorn suspiró antes de asignarles a cada uno una semana de castigo, y Orión ganó una semana extra por la bombarda no solicitada sobre Harry. Cuando Madame Rask apareció, Slughorn dejó a los luchadores a su cuidado antes de dirigirse a Hogsmeade por un oso de mantequilla. El sanador los condujo a la enfermería para escaneos y tratamientos. Los Black tenían muy pocos cortes y moretones, y fueron enviados rápidamente al festín de Halloween. Sus castigos no comenzaron hasta después de la cena. Ron tenía una fractura por estrés y un tobillo torcido que sanar. Hermione necesitó puntos de sutura por un corte profundo de un hechizo cortante que Orión lanzó y que no alcanzó a Harry. Se les había permitido asistir al festín de Halloween antes de que comenzara su castigo. Sin embargo, Hermione y Ron pasaron la cena sentados junto a Harry en la enfermería. Cuando Harry finalmente despertó, le dolía la cabeza y no veía bien. Dio unas palmaditas en el perchero junto a su cama para buscar sus gafas, pero las encontró destrozadas. Madame Rask le explicó que se habían roto al estrellarse contra la pared de ladrillos por cortesía de Orión. Le había informado de que estaba exento de su primer día de castigo, ya que pasaría la noche en la enfermería debido a su conmoción cerebral. Sus quemaduras de segundo grado estaban curadas, pero la piel nueva aún estaría sensible. Al parecer, Ron y Hermione se habían quedado con él hasta que tuvieron que ir a castigo, pero se desviaron a la lechucería para encargarle unas gafas nuevas a Harry. Harry pensó que pasaría la mayor parte de la noche solo, ya que sus únicos amigos estaban indispuestos. Sin embargo, Abraxas y el equipo de Quidditch lo habían visitado. Rosier, al igual que Oliver Wood, exigió que Harry se mantuviera alejado de los problemas durante la temporada de Quidditch y que sus castigos no interfirieran con los entrenamientos. Lestrange le había preguntado si había conectado buenos golpes durante la pelea, lo cual le sorprendió. Harry supuso que Lestrange no valoraba mucho sus habilidades de lucha después de su duelo a principios de semana. Abraxas había traído a Hermes para que Harry lo abrazara. Rookwood incluso apareció, seguido de un molesto Dolohov, para preguntar por la salud de Hermione. Mientras Harry comenzaba a quedarse dormido en la incómoda cama de la enfermería, murmuró: «Realmente odio a Halloween.